Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer sobre la ISO 27005. La ISO 27005 es el estándar internacional que se ocupa de la gestión de riesgos de seguridad de información. Brinda guías para la gestión de riesgos de seguridad de información de organización, sin embargo, no especifican un método definido para llevar a cabo dicha gestión, sino que implican que la organización defina su propio método dependiendo del sector industrial y el contexto en el que se encuentra dicha empresa. Se puede aplicar a cualquier organización que tenga la intención de gestionar los riesgos que afecten negativamente a la seguridad de su información. Pero la regla sugiere que debe existir un proceso continuo e iterativo con una secuencia estructurada. Antes de entrar a detalle acerca del proceso, hay que hablar acerca de la definición del riesgo. Un riesgo es una amenaza que explota la vulnerabilidad de un activo, es decir, todo lo que tenga valor en la organización y así causando daños y un efecto adverso a los objetivos de negocio. En cuanto al proceso de aplicación, el primer paso es establecer el contexto. El contexto se refiere tanto a la gestión de riesgos, el contexto interno, es decir, los activos que posea la empresa, y el contexto externo. En segundo lugar está la identificación de los riesgos. Aquí se va a definir el evento, la descripción, la causa y las consecuencias que se puedan dar, tomando en consideración los activos de información, amenazas y vulnerabilidades. El paso número 3 es analizar los riesgos. Se van a identificar los controles existentes y determinar posibles consecuencias y la probabilidad de riesgo que afecten los objetivos de negocio para así hallar el nivel del riesgo. Para esto se debe plantear una matriz que generalmente es de 3x3, clasificando los riesgos por impacto y probabilidad de ocurrencia desde un nivel bajo hasta un nivel alto. Finalmente se definen los riesgos inherentes, es decir, aquellos que están presentes en la organización en ausencia de cualquier acción de la gerencia que pueda modificar la probabilidad o el impacto de dicho riesgo. El paso número 4 es evaluar los riesgos. Se plantea el concepto de apetito de riesgo, es decir, cuánto está dispuesto la organización a arriesgar. El paso número 5 es tratar los riesgos. Es un proceso para modificar el riesgo a través de controles. Se identifican opciones para implementar planes de tratamiento, analizar y evaluar el riesgo residual. Se analiza también el riesgo residual, es decir, el riesgo remanente luego de tratarlo o aplicarle un control. También aparece el concepto de la tolerancia de riesgo, es decir, aquel que la organización está preparado a manejar luego de haberle aplicado un control. Finalmente están las medidas que se pueden aplicar, es decir, aceptar, mitigar, transferir o evitar el riesgo. Por último, se deben priorizar todos los riesgos según sus niveles de riesgo. Finalmente, como paso número 6, está la monitorización y la revisión. Y aquí lo que se va a hacer monitorear los riesgos, sus tratamientos y mantener informado constantemente a los stakeholders a lo largo de todo el proceso de aplicación. El ISO 27005, la última versión es del año 2011, y considerando que este tipo de ISO se evalúa cada 5 años, es realmente muy actual a las necesidades que entienden las empresas, hacia la problemática que sucede con respecto a la gestión de riesgo, por lo cual es una ventaja de que esté actualizado a lo que el mercado requiere para este tipo de situaciones. El ISO 27005 da un soporte al ISO 27001, que es los cuales las empresas, las organizaciones deberían tener, ya que el soporte que brinda es exactamente, se encarga de ver la gestión de riesgos, te dice el lineamiento que debes seguir, los procesos que debes realizar, las recomendaciones, las técnicas con las cuales debes evaluar cada riesgo, cómo debes mitigarlo. Es un complemento para el ISO 27001. Otra ventaja del ISO 27005 es que reduce los costos de los procesos, ya que en sus 6 cláusulas te indica cómo los procesos deben ser cambiados, mejorados, como se dé el caso, para que estos afronten mejor alguna situación de riesgo que se pueda devenir en el futuro.
se debe identificar, análisis de riesgo, evaluación del riesgo, todas las cláusulas que te indican, para lo cual si se sucede un riesgo, los procesos no se van a ver afectados de manera crítica y pueden continuar sus labores, con lo cual nuestros costos ante un imprevisto, si no tuviéramos este ISO, se verían altamente elevados, por lo cual es una ventaja. Bien, para que una empresa pueda certificarse en la ISO 27000, 27001 y sus derivados como la 27003 y 27005, es necesario que pase por un proceso de auditoría en el cual se va a corroborar si su sistema de gestión de seguridad de la información cumple con los requisitos para esta acreditación. En primer lugar, debe haber un compromiso con la alta dirección para que el proyecto de consultoría pueda arrancar. Se debe planificar las fechas, se debe asignar responsables y se debe comunicar a los empleados que esta consultoría va a estar activa durante el periodo de tiempo que se establezca. En primer lugar, hay que definir el alcance del sistema de seguridad de información, es decir, hasta qué nivel el sistema va a prevenir o detectar los riesgos. Hay que implementar una metodología de evaluación de riesgos. Hay que identificar las amenazas, ya sea externas o internas, y las vulnerabilidades del sistema, ya que, como se ha explicado antes, una vulnerabilidad que es atacada por una amenaza puede generar un riesgo. Hay que identificar los impactos de esos riesgos para poder hacer una priorización, y hay que hacer una selección de los controles que se van a usar para el análisis de los puntos anteriores. Luego hay que definir e implementar un plan de tratamiento de riesgos. Esto es lo más importante que se debe realizar en un sistema de gestión de información, ya que permite dar a conocer a todos los empleados de la empresa, en especial al área de TI, los riesgos más importantes a los que puede estar expuesto el sistema. Además, a través de la formación y la capacitación de este personal, ellos pueden estar listos para afrontar cualquier riesgo que se les presente. Después de que este plan esté implementado, hay que medir la eficacia de esos controles. Hay que medir si el plan se ha implementado de manera correcta. Hay que medir si los riesgos se están atacando de manera correcta, si se están detectando o previniendo. Hay que registrar todas esas acciones para tener un control, para luego hacer un análisis de la eficacia del plan. Y hay que revisar los riesgos residuales, que son los riesgos que quedan después de haber tomado estas medidas preventivas, ya que ningún sistema es invulnerable al 100%. Por último, hay que realizar un análisis de estos controles. Toda esta documentación de riesgos, de prevención, debe ser analizada y se debe determinar si el sistema de gestión de seguridad cumple con los estándares descritos por el ISO 27001 y 27005. Si este sistema cumple estos requisitos, quiere decir que está capacitado para recibir la certificación por parte de la empresa acreditadora que haya seleccionado. Si se descubren defectos, si se descubren problemas en el proceso, falta de optimización o una mala implementación del plan, habrá que tomar acciones correctivas y acciones preventivas para que la empresa pueda manejar de mejor manera los recursos destinados a este proceso. Aun si el resultado de la consultoría no es la certificación del ISO, es un buen recurso para determinar si tu proceso de gestión de seguridad está funcionando de manera correcta y si se están utilizando los recursos de manera óptima. Las dos empresas acreditadoras más importantes que funcionan en el Perú es la SGS, que es una empresa con sede en Suiza,
ofrece certificaciones a empresas en varios rubros, siendo las más destacadas el ISO 9001 en calidad y el ISO 27001 en seguridad de la información. Por otra parte, AENOR Perú es una empresa con sede en España que también ofrece certificados en calidad, en seguridad, en agricultura, y también ofrece servicios de consultoría como los que explicamos anteriormente, no solo para ofrecer los certificados pertinentes, sino para evaluar la madurez del proceso de la empresa al cual se está certificando. Gracias.